Hemos estudiado acerca del fruto del Espíritu Santo con sus tres primeros atributos, el amor, el gozo y la paz. Veíamos al principio que estos tres son bendiciones internas, son aquellas que empiezan a ser para nosotros de manera personal una experiencia con Dios. El vivir en su amor ágape, ese que no espera respuesta, en el gozo, ese que está aún a pesar de las circunstancias, y en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que protege nuestro entendimiento y nuestro corazón. Son tres atributos que nos vuelven un poco más conforme a Cristo y a su carácter. Tratan nuestra vida y sobre todo nos permiten experimentar la presencia de Dios de manera personal. Empiezan ahora tres atributos que son bendiciones externas. Es decir, que las tres primeras empiezan a dar su fruto y ahora lo expresamos hacia los demás. Nos convertimos en portadores de su amor, enseñamos a otros el gozo y damos testimonio de la paz de Dios, siendo también portadores de su paz. Y empiezan estas bendiciones externas que se reflejan a los demás con la paciencia. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Dios mío, dame paciencia? ¿Sabe usted realmente qué es lo que pide? Paciencia viene del latín pati, que significa sufrir, y patiens es el que sufre. Cuando usted de pronto en algún momento no se ha sentido bien y ha tenido que ir a un médico, usted es un paciente. Y en el momento en el que vemos a los pacientes de pronto en los hospitales, los vemos acostados, quietos, y en ningún caso he visto yo que algún paciente le diga al médico lo que tiene que hacer. Tampoco he visto que le diga que tiene que tratarlo ya porque él se va mañana. No, los pacientes simplemente están allí recibiendo un tratamiento, recibiendo en ese momento de pronto las medicinas o lo que el médico haya ordenado, creyendo en que el médico sabe lo que hace y esperando a que se le dé de alta. Así debemos ser nosotros cuando somos pacientes. Esperamos en Dios y no le decimos lo que Él tiene que hacer. Tampoco el tiempo nos corresponde a nosotros, porque dice la palabra que de Dios son los tiempos y los sazones. Así que con esto, claro, ¿es usted paciente? ¿Es usted una persona que espera en Dios, en su voluntad, sabiendo que Él sabe lo que hace y que su tiempo es perfecto? Si es así, usted es paciente. Es difícil realmente ser pacientes y esperar. Es difícil mantenerse con los tres primeros atributos, llenos de amor de pronto a alguien que nos hace daño, vivir con gozo el momento en el que las cosas no ocurren como nosotros las esperamos y mucho más, el tener paz en medio de una tormenta que esperamos que acabe pronto. A veces las cosas se salen de nuestras manos y no nos queda más que tener paciencia. Eso ocurre cuando nosotros vivimos diversas pruebas. En Romanos 5, del 3 al 5, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Mire que viene también del gozo, ¿no es cierto? Pero de glorificar a Dios en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire este montón de palabras importantísimas aquí. La prueba no debe producir en mí ni amargura ni desesperanza, sino todo lo contrario. Me debe producir paciencia, es decir, que ella está allí para enseñarme a esperar en aquel que puede resolverlo, es decir, en manos del Señor. Tengo que esperar en Dios. Esta paciencia prueba mi corazón y muestra que tanto del carácter de Cristo ha sido formado en mí. Y por supuesto, tiene que formar en mí la esperanza, esa fe que permanece en medio de mi espera. Y entonces dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por aquel que nos da su fruto, el Espíritu Santo que nos fue dado.
Conocemos nosotros a un hombre llamado Abraham, que dice que él confió, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando a Abraham le fue prometido su hijo Isaac, a través del cual él sería padre de naciones, él en ese momento era ya muy anciano y su esposa Sara también. Él podía caer en incredulidad, pero mucho más cuando su promesa tardó 25 años en cumplirse. Él fue un hombre paciente. La fe de Abraham, ese que creyó en esperanza contra esperanza en medio de la prueba, en medio de una circunstancia que parecía no tener solución, él creyó y él esperó. Sin embargo, vemos aquí que su esposa Sara fue el ejemplo de todo lo contrario, de la impaciencia. Y bueno, él tampoco dijo que no, ¿no es cierto? Vamos a ver una historia que nos va a reflejar la impaciencia de Sara en su situación con Agar. Y vamos a compararla con el fruto de la paciencia de Ana, que enfrentaba a Penina. Resulta que en Génesis 16 nos cuenta la historia de esta familia. Resulta que cuando Abraham recibió la promesa, esperaríamos que sea ya, ¿no es cierto? Imagínese usted ver a un hombre en ese momento de 75 años y su esposa tenía ya también una edad avanzada. Y en ese momento ella se llamaba Saraí porque no podía tener hijos. Y nos cuenta en este versículo, en este capítulo, que Saraí, hasta ahí era Saraí todavía, que significa estéril, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, mire que aquí todavía es Abraham, ¿no es cierto? Todavía no le había sido cambiado el nombre porque todavía no había sido transformado. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. El complaciente, ¿no es cierto? El muy complaciente le dijo, bueno, sí, sí, sí. Pero resulta que aquí ya había recibido la promesa. Él recibió la promesa cuando tenía 75, ya casi 76 años, y nos cuenta que esto ocurrió cuando Abraham tenía 86, ¿cierto? Es decir, que habían pasado 10 años desde aquella promesa que todavía no se cumplía. Y entonces es como que Sarai le dijo, oiga, como que esa promesa no es a través mío. Dios dijo que usted iba a tener hijos, pero seguramente son de mi sierva. Y entonces él, bien mandado, porque él debió decir que no, ¿no es cierto? Él también en ese momento pues le convenía ser impaciente y metieron la mano. Quisieron cumplir la promesa a su manera. Y entonces dice que Sarai, dice en el verso 3, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Imagínese usted esto, ¿no es cierto? Es decir, usted me dijo que me acueste con ella, pero igual usted haga lo que usted quiere. Y si quiere que ella se vaya, pues se vaya, ¿sí? Que se vaya. Y se fue. Dice que huyó de su presencia y Abraham no hizo nada por defenderla, aun cuando ya estaba esperando a su hijo. En el verso 7 nos dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero mire esto, mire la promesa que le dio en ese momento. Le dijo también el ángel de Jehová,
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Recuerde que el hijo de la promesa era Isaac. Aquí está hablando de Ismael, ¿cierto? Y le dijo que también a través de él multiplicaría la descendencia y obviamente es la descendencia también de Abraham. Además le dijo, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Eso significa Ismael. Y él, mire cómo se lo anuncia, será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Este es el inicio del conflicto que prevalece hoy día entre los árabes y los judíos. Ismael representa a ese pueblo árabe, mientras que Isaac representa al pueblo judío. Y entonces dice aquí, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beré. Y dice que Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y como les dije, dice que Abraham era de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sí? Tiempo después, cuando él ya tenía 100 años, nació el hijo de la promesa. Es decir, que en ese momento, y por eso se le llama el primogénito, nació la promesa de Dios cumplida, llamado Isaac. La impaciencia de Sara, por la que se dejó llevar también Abraham, trajo este conflicto que les menciono. No trajo nada bueno, no era el propósito de Dios. Ellos forzaron las situaciones solamente por tratar de cumplir a su manera lo que Dios les había dicho. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha dado grandes y maravillosas promesas, pero usted no ha sabido esperar el tiempo y ha querido cumplirlas a su manera? Muchas veces hacemos cosas sin preguntar a Dios. No le tenemos en cuenta, no esperamos el tiempo de Dios. Y aquí está el fruto. Mire que inmediatamente cuando Agar vio que estaba embarazada, empezó a atormentar a Saraí y por supuesto a Abraham. Imagínense en ese momento el conflicto de esas dos mujeres y lo que Abraham empezó a vivir. Un conflicto que siguió con él. Siguió en medio de estos dos hermanos que todavía se ven enfrentadas sus descendencias. Una historia parecida a esta, pero que tuvo más bien el fruto de la paciencia, que más bien fue afrontado por una mujer sabia que sí supo esperar en aquel que podía resolver el conflicto, es el fruto de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1 nos cuenta la historia de esta mujer y nos dice que Ana era la esposa de Elcana. Pero Elcana no tenía solamente a Ana como esposa, tenía a Penina, que está aquí. Y dice que Penina tenía muchos hijos, pero Ana no los tenía y eso le atormentaba. Ella pudo entonces pedir igualmente a su esposo que tuviera un hijo con una sierva o pudo haber hecho algo de aquello que había hecho Sara con tal de tener un hijo. Pero no fue así y no porque era fácil para ella. Dice que además de tener amargura por no poder tener hijos, entonces dice que Penina le irritaba. Penina en todo momento afligía su corazón y le echaba en cara que ella no tenía hijos. Como si eso fuera poco, Elcana no entendía su aflicción y le decía, ¿y por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y entonces dice allí que en un momento de desesperación, yo me imagino que no era el primer año, porque nos dice aquí que año tras año hacían lo mismo. Dice que ellos iban cada año a la casa del Señor y que allí pasaba lo mismo. Penina la irritaba, Ana lloraba y no comía. Pero dice que en esta ocasión Ana se levantó y se fue al templo.
Y dice que estaba allí y derramó su corazón. Mire, aquí está la diferencia. No es que los problemas no nos aflijan, no es que las cosas sean fáciles de sobrellevar. Le estoy mostrando dos mujeres que vivieron exactamente lo mismo, pero una lo quiso resolver de manera impaciente con su mano, mientras que la otra lo resolvió en manos del Señor y esperó su tiempo. Y entonces dice que ella lloró, aquí dice, con amargura de alma, dice en el verso 10, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y aquí está la oración de Ana, de la cual usted y yo tenemos que aprender. Dice que hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hizo sobre Samuel, aquel profeta que ungió a Saúl y a David, los primeros reyes de Israel, un voto de nazareo, ¿no es cierto? Eso lo hemos estudiado y es un voto realmente de consagración al Señor. Algunos lo hacen voluntariamente y lo hacen ya nacidos. En el caso de Samuel, lo hicieron desde el vientre por él. Y dice que mientras ella oraba largamente, porque no fue una oración de un minuto, no era una oración impaciente, al contrario, ella estaba delante del Señor y nos dice que estaba largamente delante de él. Pero dice que Elí, el sacerdote, la estaba observando, observaba la boca de ella, solo veía su boca, ella no hablaba, no emitía sonido, pero solamente hablaba y lloraba. Y aquí viene otra cosa con la que ella tuvo que ejercitar su paciencia. Y fue que no solamente venía de ser atormentada por Penina, incomprendida por su esposo, con la aflicción de no tener hijos, sino que además en el templo el sacerdote la tuvo por ebria y la juzgó duramente. Ni siquiera le preguntó, oye, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? No, 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 dice que la tuvo por ebria y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y entonces Ana pudo en ese momento simplemente estallar con él, ¿no es cierto? De pronto tener una reacción impaciente, pero no, dice que ella de manera muy cordial le dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Mire cómo ella estaba realmente atormentada. Y entonces Elí, que ni siquiera le preguntó por qué había tanta aflicción y cuál era la causa de las congojas que ella describía, dice que le respondió solamente, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire, ella no salió del templo con su hijo. Las circunstancias no habían cambiado, pero las circunstancias sí la cambiaron a ella. Y entonces dice que ya no estuvo más triste. Mire cómo se transformó. En el momento en que usted es paciente y le entrega su carga al Señor y decide esperar su tiempo y su voluntad, en ese momento usted empieza a vivir con las primeras bendiciones, con amor aún a su circunstancia y a su prueba, con gozo en medio de la dificultad y con una paz que sobrepasa todo entendimiento porque usted sabe en quién ha creído. Así salió Ana de ese templo y inmediatamente vio su milagro, porque dice que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirles el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Mira la diferencia, ¿no es cierto? Esta mujer tuvo el fruto de la paciencia, un fruto de bendición, porque eso fue Samuel, un sacerdote del Señor. Él fue aquel profeta que Dios usó para
alertar al pueblo acerca de todo lo que vendría al pedir ellos rey. Él fue el profeta que escuchó la voz de Dios, aquel que ungió a dos de los reyes de Israel, a los dos primeros. ¿Está bien de usted con cuál de las dos mujeres se identifica? Las dos vivían exactamente lo mismo. Usted me podría decir, es que Ana era más joven, Ana tenía más tiempo, pero no, nada justifica el que usted quiera tomar el tiempo de Dios y la voluntad de Él por su mano. El Señor es perfecto y su tiempo es perfecto. Vemos entonces en la Biblia cómo hay algunos mandatos, algunos versículos que nos expresan qué es ser paciente delante del Señor. Nos dice Proverbios 25:15, y mire qué linda esta verdad. Dice que por medio de la paciencia se puede convencer al gobernante. La lengua amable puede quebrantar hasta los huesos. Esperar pacientemente, es decir, siendo tratados por Dios, ejercitados en medio de la prueba, nos enseña a actuar pacientemente. Un mandato que está en Hebreos 12 nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Él es el que nos dio ejemplo ya de gozo y de paciencia. Imagínese usted lo que la paciencia puede lograr, puede convencer aún al gobernante. En otra versión dice, persuade al príncipe. Es decir, que usted puede tener la gracia y el favor aún de sus autoridades cuando usted actúa en paciencia, cuando espera el tiempo de Dios. Esta paciencia incluye también tolerancia. Usted tiene paciencia con alguien cuando tolera sus faltas, cuando de pronto tolera un temperamento. Y entiende usted entonces que no es con juicio, sino con paciencia, que esa persona va a ser convencida. Imagínese el poder de una lengua amable. Una lengua amable es el fruto de una persona paciente, una persona tolerante, una persona que puede tratar bien, no a aquellos que la tratan bien solamente, sino también a aquellos que de pronto no son muy buenos con ella. Y dice que la lengua amable puede quebrantar hasta los huesos. La mejor pelea muchas veces es la que no se pelea. Es aquella que se lleva delante del Señor y Él atiende nuestra causa, pone paz en nuestro corazón, para que nosotros podamos responder amablemente aún a aquella persona que quiere atacarnos. Para pelear se necesitan dos. Si usted no se presta a esto y al contrario, toma su lengua y ejerce su paciencia y trata a la persona con amabilidad, dice que puede quebrantar hasta los huesos. ¿Tiene usted algunos ejemplos de esto? ¿Ha visto usted de pronto a personas que han logrado todo con la paciencia? ¿Ha tratado usted de enfrentarse a una persona paciente en la que no encuentra eco a sus insultos? La siguiente vez que alguien le enfrente, y ojalá que usted pueda realmente ser lleno del Espíritu Santo y dar esta parte de su fruto. Y entonces respóndale, no voy a pelear contigo. Si es alguien suyo, solo dígale, no voy a pelear contigo porque yo te amo. Y entonces verá cómo en ese momento esa mansa palabra apaga la ira. Esperar pacientemente, le insisto, nos enseña también, nos capacita para actuar pacientemente. Y tenemos un mandato muy lindo en Santiago 5:7. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando usted siembra una plantica, no siempre crece pronto. Hay plantas que se demoran años, años, muchos años, echando raíces para luego crecer como una planta robusta. En la próxima clase vamos a estudiar acerca de una de esas plantas, de la palmera, una planta con la que se nos compara mucho en la Biblia. Vamos a ver cómo la palmera
crece primero hacia abajo, pacientemente, pacientemente, crece y echa raíz para poder entonces dar fruto como el Señor nos lo ha mandado. Nosotros debemos esperar pacientemente y actuar todos los días con la esperanza de que el Señor viene pronto. Si Él viene hoy, ¿cómo lo encontraría usted? ¿De pronto sumido en sus afanes? Si de pronto usted teme, si usted no tiene esperanza al pensar en que el Señor viene pronto, es porque usted tiene muchos pendientes. Es porque usted realmente no espera, no tiene esa visión que el Señor le dice aquí, que sea paciente hasta su venida. Es decir, soporte, no solamente espere con paciencia que yo ya vuelvo, sino además sea paciente con todo lo que está alrededor. Sea paciente con cada una de sus causas. Sea paciente aún con toda la tribulación a través de la cual estamos siendo formados y que tenemos que enfrentar en esta realidad. Sea paciente y espere el fruto. Todo lo que usted está sembrando hoy va a dar fruto. Siembre en el cielo. Que su mirada esté puesta en el Señor. Todo lo que usted siembre en el cielo vendrá a usted multiplicado, aún de manera que el Señor va a sobrepasar sus expectativas. Como lo promete su palabra, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las que Él tiene preparadas para los que le aman. Pero el amor se expresa obedeciendo sus mandatos, y este es uno, y le manda a usted ser paciente. Esperar, ser paciente es esperar y viene de esperanza. Y entonces nos dice en Hebreos 10:35 al 36 al respecto, no pierdas vuestra confianza. En otra versión dice, no pierdas pues tu esperanza, que tiene grande galardón. Porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y sigue diciendo, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, mas el que retrocediere no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que esperan para bendición. ¿Es usted una persona que espera, que se mantiene en confianza? Entonces, espere su galardón. Si usted sabe esperar con paciencia la voluntad de Dios, el tiempo perfecto de Dios, este galardón es para usted. Yo confío en el Señor que Él siga desarrollando nuestra paciencia y que en esperanza contra esperanza nos encuentre aprobados en el momento de su venida. Espero que el Señor siga entonces revelándole a usted lo que es la paciencia y sobre todo que le enseñe la bendición de ponerla en práctica. Que Dios les bendiga.